Bueno, Martín, gracias por venir. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Vos siempre aparecés con barbijo y después te lo sacás con... ¿Es por vos? ¿Es una señal? ¿Me olvidé? Me quedo con el barbijo hasta último momento, porque me parece importante llevarlo la mayor cantidad de tiempo posible en cualquier ocasión. Y además también porque estamos en televisión y es una manera de recordar que hay que usarlo en todas las circunstancias posibles. Comparto. Ya que estamos hablando de esto, ¿por qué no tenemos las vacunas que teníamos que tener? Se elige, para vos, de la cantidad de datos que recibís, no tenemos la vacuna de Pfizer, pero no sé, a ver, de Moderna no, porque no lo presentó, de Johnson & Johnson, que todavía está en la MAT, ¿por alguna razón geopolítica? Era difícil saber cuáles han sido las motivaciones. Lo que sí podemos saber a esta altura es que, mirando los datos, la gestión de la pandemia, incluyendo la parte sanitaria y también de la parte económica, ha sido deficitaria. Y que Argentina no tiene la cantidad de vacunas que podría tener. Y ¿Qué podría tener? Bueno, sí. Podría haber tenido antes. Tomó malas decisiones y no las tuvo. Eso es. Bueno, creo que a esta altura eso ya es bastante obvio, que podría haber tenido más vacunas. De hecho, empezando por Pfizer, hasta, vos decís, todavía no tenemos la aprobación de la Janssen, de Johnson & Johnson. Y sin embargo, otras vacunas han tenido aprobaciones más rápidas. De hecho, la Sputnik ha tenido aprobación de emergencia por parte del Ministerio de Economía, por parte del Ministerio de Salud. Entonces, está claro que tenemos menos vacunas de las que podríamos haber tenido. Yo igual centraría la discusión en cuánto podemos resolver las cuestiones acerca de la vacunación de cara al futuro. Porque vos pensás que las vacunas por las cuales nosotros no fuimos, la Pfizer, la Janssen, la Moderna, son aquellas que además van a tener mayor oferta en el futuro. ¿Por qué? Porque tienen gran capacidad de producción, particularmente Pfizer, pero además porque los lugares a donde la Pfizer fue primordialmente han vacunado a muy alto nivel. Entonces ahí la demanda empieza a caer, versus la vacuna, la Sinovac, por ejemplo, que también ha tenido un alto nivel de producción parecido a la Pfizer, pero la demanda de esa vacuna sigue vigente. En la segunda mitad de este año se van a producir alrededor de 9.000 millones de vacunas. La pregunta es... El mundo. Sí, por eso es cómo nos hacemos rápido de eso y sobre todo cómo corregimos los problemas a futuro si, como dicen algunos, el COVID va a requerir que revacunemos cada determinada cantidad de tiempo. Yo creo recordar que la estimación de vacunas para el otro año es todavía varias veces superior a esos 9.000 millones, no me acuerdo si son 30 o 40.000 millones de vacunas. Entonces, la verdad que lo que hay que hacer es ver cómo procuramos vacunas a futuro. Yo creo que están llegando ahora vacunas a la Argentina. Más rápido. Más rápido, y es lo que debía pasar, ¿sí? Y se está vacunando un poquito más rápido. Sí, como te dicen los expertos, que podríamos vacunar más si las vacunas se distribuyeran mejor, si tuviéramos certeza de cuándo llegan. Si mandaras a las provincias en la medida que las van dando, porque hay provincias que tienen acumulado un stock que no tiene mucho sentido que esté, ¿no? Uno debería tener un margen, decir, te mando y a medida que te faltan, te repongo. A ver, los números Después, globales son 17 millones de vacunas ya, 17 y pico, 17.400 de vacunas ya que tienen primera y segunda dosis. Sí. Primera y segunda dosis. De las cuales debes haber dado 14 y pico. 14 y pico. Entonces tenés 3 millones de vacunas. Algunos dicen, están boyando, no las dieron. Se podrían haber dado mucho más rápido, eso es cierto. Y con mejor criterio. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, fue discriminada largamente. ¿Por qué? Porque vos ¿En la distribución? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional estableció una serie de criterios prioritarios. Y los primeros criterios eran personal de salud y mayores de edad. Y la ciudad de Buenos Aires tiene mucha mayor proporción en su población de mayores de edad y de un sistema sanitario grande. O sea que se la tendría que haber dado antes. A la ciudad de Buenos Aires le deben faltar para esa correspondencia inicial como 300.000 vacunas como mínimo. Entonces, ¿pero fue un cebo en la distribución o fue un acuerdo de los ministerios de todas las provincias? ¿Viste el COFESA? Yo vi ese acuerdo que decían, las primeras 2 prioridades son comunes para todos. Creo que eran los médicos y luego por edad, y luego cada distrito podía decidir cómo. Pero vos distribuiste, ¿entendés? Sí, pero vos distribuiste por... A ver, te pongo un ejemplo que es exagerado, pero si vos tenés dos ciudades, una al lado de la otra, ¿sí? Y una está compuesta solo por médicos y por mayores de edad, y otra por menores de 40 años, bueno, le mandás mitad de las vacunas a un distrito y mitad de las vacunas al otro. ¿Por qué? Porque dijiste que prioritariamente tenías que vacunar... Entiendo, ahora entendí perfectamente. Ahí es donde la ciudad de Buenos Aires la han discriminado, como en muchas otras cosas.
Ahora, yo a veces he escuchado en esta semana algunas explicaciones que no cierran de por qué no hay determinadas vacunas, porque eran caras. La Sinopharm y la Pfizer cuestan lo mismo, ¿sí? O porque las condiciones de los contratos, no conocemos las condiciones de los contratos de las vacunas que tenemos. Vos fuiste mejor en Estados Unidos. ¿Cómo es negociar con Pfizer? O te digo una más, que eran muy caros, porque eran 60 millones de dólares que teníamos que... Dijo Cafiero. ¿Sabes cuánto cuesta cuánto le costó a la Argentina cada día de pandemia / cuarentena el año pasado? ¿Cerrado? ¿En dólares? 110 millones de dólares por día. Entonces vos decís, ¿cuántas dosis son esas? En mediodía de cuarentena. En un día de cuarentena, comprabas dos partidas de Pfizer. Claro. Entonces ese es el problema. El problema es que los países que fueron a buscar todas las posibilidades que tenían de acceder a vacunas porque tenían esa capacidad, lo hicieron sabiendo que el mejor negocio desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, era abastecerse de la mayor cantidad de vacunas posible. Yo conozco mucha gente que viajó a Estados Unidos. Más allá de quién se vacuna y no se vacuna, lo que te cuenta todo el mundo que volvió es la sensación de que se retomó una vida normal. Entonces, el mejor negocio desde todo punto de vista era ese. Era vacunarse. Ahora... ¿Vos estás vacunado? Perdón, Martín. No, yo no estoy vacunado. No estoy vacunado. Claro, porque yo no te corresponde todavía. ¿Vos tenés en la ciudad o...? En la ciudad ahora vacunaron desde 18 para arriba a todos los que tienen comorbilidad. Yo no tengo ninguna comorbilidad, así que me tocará cuando le toquen. Yo tengo 50. En la próxima tanda calculo que me tocará. Sí, sí. ¿Y no te tomarías una...? Te lo pregunto porque siempre está la cosa moral, individual... ¿Si me tomaría un avión para vacunarme? Sí. No me tomaría un avión para vacunarme, pero si estuviera en Estados Unidos por trabajo, si estuviera en Estados Unidos porque me fui de vacaciones con mi familia, claro que me vacunaría. Porque me doy una vacuna y porque libero una acá y porque... Ahora, si me tomaría un avión para vacunarme, no me tomaría un avión para vacunarme y no lo hice. Pero si estuviera en Estados Unidos, ¿cómo? Yo creo que cualquiera que está en Estados Unidos en este momento se tiene que vacunar. Claro, claro. No me cabe ninguna duda de eso. ¿Y cuál es el verdadero efecto económico de la decisión de la primera cuarentena eterna? De que yo te vengo siguiendo durante la pandemia y vos, obviamente, tenés diferentes niveles de análisis a medida que fue sucediendo la cuarentena eterna, la primera ola que terminó, la segunda ola. ¿Cuál es tu mirada? Si vos lo mirás de acá desde que empezó la pandemia. Yo creo que hay que incorporar dos cuestiones. La primera es la incertidumbre del inicio. Entonces, al principio había mucha mayor incertidumbre que ahora y hubo una, si querés, no solamente para acomodar el sistema sanitario, como se dice, sino también para ver si era posible suprimir el ingreso del virus. Hubo una primera cuarentena, que si las cuarentenas fueran estrictas, si vos estás 21 días encerrado, el virus no circula y se acabó. Entonces hubo una intención de suprimirlo más acomodar el sistema de salud, ralentizar. Entonces las primeras cuarentenas estaban bien, después ya no tenía mucho sentido. A mí me pareció que la primera cuarentena en particular era muy atinada, porque si vamos a esa época, no solamente estaban estas dos cuestiones. Había que armar todo el sistema de salud. No, pero además había un elemento muy importante, que es, de los primeros 25 días, solamente 10 eran laborables. Porque tenía Semana Santa, el 2 de abril, el 24 de marzo. Se había arrancado con mucha... Entonces vos decís, mira, nunca va a haber un costo tan bajo como para tratar de impedir que el virus se disemine, como ahora que de 25 días tenés solamente 10 laborables. A medida que transcurren los días y vos mantenés la cuarentena estricta y la mantenés, el costo es cada vez más grande. De hecho, una de las cosas que pasa, en mi opinión, igual que pasa con el virus, que tenés asintomáticos, en la medida en que la cuarentena va afectando empresas, hay enfermos desde el punto de vista económico que también son asintomáticos. Te doy un ejemplo para entender de qué es lo que estoy diciendo. Cuando vos recorres la ciudad de Buenos Aires en cualquier barrio, ves un montón de locales cerrados. Tremendo. Hay alguien ahí, dueño de locales, que no está recibiendo ingresos. Tremendo. Hay alguien a quien ese dueño de local le compra. Bueno, el que depende por ahí, no importa qué le La economía está rota. Bueno, hay algunos afectados por lo que viene pasando que todavía no han tomado debida conciencia. Yo creo que ahí es donde la dirigencia política, económica, es decir, política empresarial, sindical, mediática, no estamos teniendo una buena discusión de cuán grave es lo que está pasando en la Argentina. Y por eso digo, las vacunas hasta ahora, creo que no debe haber dudas de que la gestión de las vacunas, igual que la pandemia, fue mala.
están los resultados. Mala. Y Desde el punto de vista que quieras. Ahora, me parece que hay que esperar que se acelere lo máximo la vacuna y desear que eso pase, independientemente del impacto que tenga. Yo escucho análisis de cómo impacta políticamente la vacuna. Ojalá que tengamos vacunas pronto para vacunar a todos, porque nos vamos a tener que abocar a lo que sigue. No, que es levantar el país, la economía. No es solo levantar, Luis. Acá ha habido una... Argentina viene estructuralmente de hace mucho tiempo golpeada. La herencia que recibió este gobierno es difícil y hubo errores de este gobierno. Y sobre eso está la pandemia. Entonces, cuando yo miro, lo que hay es una pérdida de riqueza monumental. Yo a veces uso esta analogía para que se entienda lo que quiero decir, con no se percibe, pero es muy grande. Cuando el Tercer Reich decide bombardear el Reino Unido y bombardea Londres, sonaba una sirena, vos te ibas a un refugio antiaéreo. Cuando terminaba el bombardeo salías y veías lo que ya no existía. Ahora no estamos viendo qué es lo que ya no existe. ¿Qué cosas no existen en Argentina? Bueno, cerraron 23.000 empresas. Tenemos, si uno ajusta bien el desempleo, como mínimo 15% de desempleo, como mínimo. Tenemos 45% de pobreza. Tenemos 7 de cada 10 chicos en el conurbano pobres. Tenemos un aparato estatal que a la hora de dar respuesta, por ejemplo, en materia educativa, no supo qué hacer. Bueno, eso es otro problema. Pero yo te quiero preguntar... Tenemos una inflación galopante que cada punto de pérdida de ingreso disponible... No, hay 2.000 pobres todos los días, te genera nuevos. 235.000 pobres nuevos. Entonces, eso es con lo que hay que lidiar al día Ahora, siguiente. Martín, yo te pregunto, en el medio de todo esto, lo moral también importa, ¿no? Porque a mí el uso de la vacuna electoral, a mí de cualquier partido político, me repugna. Y yo veo... Hablo de la provincia de Buenos Aires porque es el territorio más extenso y porque es el más evidente. Ellos mismos dicen, tenemos 300 postas, no usan los centros de salud, nosotros lo vamos a mostrar ahora, no usan los centros de salud que tienen... Bueno, vos conocés la provincia de Buenos Aires, fuiste director del Banco Provincia. Cada distrito tiene, cada municipalidad tiene varios centros de salud, los más grandes. No hablemos ya de los de Juntos por el Cambio, hablemos de Doma de Zamora, que tiene no sé cuántos centros de salud. No los usan, porque usan a los funcionarios del palo de la provincia de Buenos Aires. Es una vergüenza eso. Pero a ver, está todo subvertido. Primero, la mejor estrategia sería tener la mayor cantidad de vacunas posible y distribuirlas en los lugares que ya están acostumbrados a vacunar. Pero tu vacuna es tuya. Posible. Tu vacuna es tuya, no es un don que te... No es algo que te regala el Estado. No, pero por eso, lo primero es, eso es lo que debería estar pasando. Tener muchas vacunas que no tenemos, a pesar de que ahora por suerte se está acelerando, y distribuirlas en todos aquellos lugares que ya están preparados para distribuir vacunas. Segundo, yo escuché al jefe de gabinete el otro día decir que el presidente consiguió vacunas y se las da. Esto no es un tema personal. No es que el presidente consiguió... El Estado argentino... Y se está jugando la vida, dijo, ¿no? Pero es el Estado argentino. Claro. El Estado de cada una de las provincias. El que provee ¿con qué? Con plata de los argentinos, que es como se financia el Estado. Ahí estamos viendo algunas postas, ¿no? Esos son postas... A ver, yo no te quiero meter en esto porque no... Pero nosotros lo vimos. Estas son especie de postas con que... A ver, en el mundo no sucede eso. Yo no he visto en los videos de Estados Unidos a Biden, ni a Biden... Bueno, Trump, las bolsas de comida le puso el nombre de Trump, pero a Biden diciendo, las vacunas son mías. Esto es el PAMI diciendo, che, en la ciudad, nosotros vacunamos en la ciudad. Esto diciendo, nosotros vacunamos... Pero hay una suerte, yo diría que hay dos efectos que concurren para esto, tres. Esto es Vicente López. Una es la cultura del patrimonialismo del Estado, ¿no? Yo llego al Estado y el Estado es mío. Claro. Y yo decido qué se hace. Lo segundo tiene que ver con el mejor rédito que vos podés tener desde el punto de vista político, en términos del apoyo que vas a tener, es tener muchas vacunas y vacunar rápido y bien. En la medida que no haces eso, entonces buscas otras alternativas para ver cómo te apropias, volviendo a la cultura del patrimonialismo. La Ciudad de Buenos Aires no hace eso. La Ciudad de Buenos Aires vacuna que llega, a pesar de que esté discriminada, vacuna que da. Pero vos no ves que haya una campaña utilizando la vacuna. No, hay una que dice vacunate y en todo caso se puede discutir el color amarillo. Bueno, pero vacunate. La verdad que eso sí, todos los países del mundo están haciendo rápido. Vacunate, 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 que es lo que tenemos que hacer. Pero no esto de apropiación del Estado. Apropiación del Estado en donde, como no hay suficientes y yo no puedo mostrar un rédito de que voy a vacunar o vacuné a toda la gente que debería vacunar, entonces veo cómo disfrazo lo poco que tengo, ¿sí?, de algo que me convenga políticamente. Y eso es parte de la degradación que vamos teniendo en el Estado. Ahora, también volvamos a un tema cultural. Primero,
a mí el vacunatorio a mí me pareció una de las cosas más atroces que hemos vivido Tremendo, en no bastante te oí tiempo. decirlo. No importa de qué partido sea, en qué provincia sea, no me importa nada. Ahora, digamos también otra cosa, a mí me llamó mucho la atención que la reacción social por eso no fue tan grande como debería haber sido. ¿Sí? Bueno, Y también- había mucha gente metida dentro de su casa, ¿no? Sí. ¿Y cómo tendría que haber sido, Martín? Pero, por ejemplo, sigo viendo esto, que es... y a vos te debe pasar. Sí. Ahora que se supone que es por edad y comorbilidad, ¿cuánta gente conocemos que está diciendo que tiene comorbilidad y que no tiene? Ah, ¿en la provincia de Buenos Aires? Bueno, te doy Bueno, un en la dato que lo provincia de vamos Buenos a... Aires- En la provincia de Buenos Aires muchas veces a los intendentes les llega el registro de a quién tienen que vacunar, que en los distritos grandes, por ahí La pasa turnera, manejan la desapercibido, turnera. pero en los municipios más chicos tienen un problema a veces, porque dicen, me llega y gente que lo veo vacunar y digo, no entiendo por Bueno, qué está Martín, siendo vacunado. tengo malas noticias con eso que decís. Pero- En la provincia de Buenos Aires no hay Dios que te vaya a chequear si tu certificado de comorbilidad, en términos generales, es auténtico o no. Yo te lo voy a cambiar. Yo tengo un conocido que le sacaron un turno, fue a vacunarse y cuando llegó le dijeron, ¿usted tiene tal comorbilidad? Él dijo, no. Sí, tiene. No, pero no tengo. ¿Viste? Le dijeron, no, pero si lo dice que la tiene, lo vamos a vacunar. Y dice, pero no Pero tengo no esa tengo, no me comorbilidad. obliga a tenerla, claro. Y no se vacunó. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque también en la Ciudad de Buenos Aires hay... No, es muy difícil chequear los certificados de todo. El tema es cuando hay una ingeniería política, una ingeniería social, una ingeniería cultural para evadir el orden de prioridades que se debería tener. Cada vez que hay alguien que se vacuna con una edad que no le corresponde, sin comorbilidad, hay alguien de más edad que no tiene esa vacuna. ¿Te puedo llevar un poco la economía? Sí, claro. Difícil que explote el tema del dólar ante las elecciones, ¿no? Tienen todo agarrado. Tarifas... Ojalá, sí, yo creo que hay muchas cosas, pero además ojalá que no explote. Ojalá, Sí. sí. No, difícil y ojalá que no explote, sí. Pero al mismo tiempo todas las variables económicas las están sosteniendo, las están, ¿cómo se dice?, forzando fuertemente. Y vos pensás que tenés una inflación elevadísima en los últimos 6 meses, ¿sí? Que si la anualizás es 58%, una cifra parecida a eso, ahora no recuerdo el dato exacto, aún cuando estás conteniendo un montón de precios. ¿Qué quiere decir que estás conteniendo un montón de precios? Bueno, has hecho paritarias por debajo muy por debajo de ese ritmo de inflación. Tenés precios cuidados, tenés el dólar planchado y tenés las tarifas que se ajustan menos que eso. Entonces vos estás generando una represión inflacionaria y aún con toda esa represión tenés un nivel galopante de inflación. Y lo que es más grave es que no hay una conciencia de cuánto genera eso. Sí hay una preocupación política, pero no una conciencia de El impacto real. cuán grave es, porque si hubiera una conciencia de cuán grave es, sería distinto el abordaje. Hace poco, Manuel Álvarez Agis, que fue viceministro de Economía de Cristina, dijo en una entrevista, creo que con Ernesto Tenenbaum, dijo, Sí. Podemos discutir cómo se baja la inflación, pero seguro que no la vamos a bajar haciéndonos los tarados, Sí. Dijo, haciéndonos los distraídos. Dijo otra primero hizo palabra. una entrevista con Fontevecchia y después dijo eso. Dijo otra palabra, pero no, haciéndote el distraído seguro que no la vas Sí. a parar. Entonces, existe inflación que se va acumulando porque eso lo vas a tener que corregir, pero lo vas a tener que corregir y otra vez sin un marco de hacia dónde querés caminar colectivamente para resolver el problema y sin coordinación acerca de un sendero donde cada sector tenga que hacer un aporte, es decir, pague un costo para acomodar los desequilibrios macro. No vamos a bajar la inflación sin costo. A Martín Guzmán, en términos de políticos que imparten la política económica, le doblaron el brazo. ¿Es una pregunta inconveniente eso para hablar de política? ¿Perdió poder? No, yo veo las señales que en el Senado, ¿no? Veo un ministro que ha hecho esfuerzos por resolver algunas cuestiones, entre ellas todas las que tienen que La ver deuda. con financiera, deuda, que no se ha resuelto. ¿Sí? Todavía vamos año y medio, pero no se ha resuelto. No se ha resuelto ni lo del fondo, ni lo del Club de París, pero tampoco con los mercados. ¿Por qué? Porque es cierto que vos reestructuraste y renegociaste la deuda, pero uno de los objetivos era pagar menos y otros volver a tener acceso al mercado, y no tenemos. Argentina las paga hoy tarifas? unas tasas que la verdad que no te dan acceso al mercado, por ende no le dan al sector privado. ¿Y qué veo? Que cada atisbo de racionalidad o de un poco de orden, de tranquilidad, como le gusta decir al ministro, acerca de qué es lo que hay que hacer con la economía, De que no te descuajeringuen la vida, como hay diría una Cristina. señal en el ¡Pum! Senado que va en sentido opuesto. Una locura. Para mí,
Bueno, yo lo había hablado con vos hace un tiempo y vos me dijiste que en política económica vos tenés que tener un rumbo. Después ves si el rumbo es bueno, pero lo principal es tener un rumbo. Obviamente, si es bueno, mejor. Y otra cosa que me dijiste tiene que ver con las tarifas, yo me acuerdo. Cuando se discutía durante el gobierno de Macri, vos decías, mira, hay una manera de subir las tarifas que es de manera escalonada, con previsibilidad y, ¿cómo decías? Con seguridad en el tiempo. El 4, el 5 y que llegue hasta... Y porque cuando se atrasan las tarifas o cuando suben los subsidios es porque las tarifas suben menos que la inflación general. Exactamente. Entonces, lo que tenga que hacer es revertir en el tiempo eso. Ahora, vos lo podés hacer de golpe, pero de golpe tiene un impacto. Tiene un impacto en que los hogares y las pymes no tienen la culpa de que tuviste una mala política tarifaria mucho tiempo. Vos se la volcás el problema todo de golpe y genera lo que generó en Lo que pasa es que tampoco la podés tener congelada, ¿no? Por eso, entonces... Tenés que corregir y recuperar las tarifas, pero lo podés hacer con un escenario de previsibilidad, donde cada parte sabe que tiene que ceder un poco. ¿Qué es ceder un poco? Bueno, los hogares y las familias saben que van a pagar más, pero con el tiempo. Las empresas saben que van a recuperar rentabilidad, pero con el tiempo. Y el Estado va a tener que poner menos plata, pero con el tiempo. Va a tener que seguir poniendo plata. Eso te da un marco de ordenamiento. Eso para mí era casi lo principal que tenía que ordenar. Cuando hablamos de los pactos de la Moncloa, ahí tenés un ejemplo de qué tenés que abordar. Tienen que firmar todo. Lo mismo pasa con la inflación. Es muy difícil abordar la inflación si no tenés un acuerdo más grande. Sí, ahora, un acuerdo de Estado para ver cómo salimos paulatinamente de la inflación. Ahora, ese es el objeto que tienen que tener los consejos. Yo digo, el Consejo Económico y Social se reúne, pero ¿de qué habla? ¿Y con qué estado de ánimo va? Porque para corregir este problema todos tenemos que poner un poco. Ahora, si vos vas, en lugar de para corregir un problema general y vas a hacer un esfuerzo de tu sector, vos vas a ver a una mesa, a ver qué te podés llevar de prebenda para tu sector, el problema se va a agravar. Entiendo. Entonces esa discusión no está en la Argentina. Martín, te agradezco por haber venido. Te vamos a despedir. No te pido que le hagas una pregunta a Carla Bisotti, porque nosotros tenemos una sección que se llama ¿qué le preguntarías a? Algunas personas que no nos responden por H o por B. No, te tengo que obligar a trabajar de periodista. Yo sé que a vos te gustan los medios, pero no te voy a hacer pensar en eso, aunque seguramente... pero que se aboque a conseguir la mayor cantidad y variedad de vacunas posibles. Eso es lo que necesita la Argentina. Y después una mirada política. Va a estar el DIPI dentro de un ratito. Viste que algunos hablan como fenómeno político. ¿Vos sos partidario de que personas que están por fuera de la política se comprometan si pueden? Y porque están hablando de que en cualquier momento se puede meter en política. ¿Te gusta eso? Sí, a mí me parece importante. A mí me parece importante primero porque hay carencia de dirigencia, hay carencia de visiones y hay experiencias distintas que se pueden traer. Lo que me parece que es muy importante para eso son las PASO, porque hoy vos tenés democracia de candidatos, de personas en muchos lugares, pero el deber del largo plazo, de trabajar, a mí me dijo una vez Ricardo Lagos, el deber del largo plazo está con el partido tiene que saber hacia dónde camina, después... Tiene que formar cuadros, tiene que tener una ideología, tiene que generar instrumentos. Pedís pasos. ¿Pero sí. por qué? Porque la conjugación de las dos cosas se da con las PASO. Si vos vas a una interna y traes al DIPI, en la interna les van a ganar. Si vos vas a las PASO y tiene validación popular, lo que va a hacer es incorporar el capital político que tiene adentro de un espacio que puede generar aunque pierda, aunque gane. Sí. Se renuevan los liderazgos adentro de los partidos cuando se abren. Lo que no puede ser es que los partidos estén cerrados bajo 4 llaves y que los liderazgos y las candidaturas se designen a dedo. Entiendo. Entonces, cada uno que tiene que aportar lo valida la gente. Ahora, después es cierto que cuando vas a la función pública hace falta otro contenido. Y ahí es donde me parece que conjugar el prestigio, la legitimidad, el conocimiento con la estructura de los partidos, trabajando hacia dentro de los partidos de otra manera, es lo que nos puede ayudar a salir hacia otro lugar. Martín, gracias por el tiempo, y perdón por haberte quitado tiempo el fin de semana. El fin de semana trato, sí, es cierto eso, trato de pasarlo familiarmente. Bueno, pues ahora hasta el año que viene, no sé, vamos a ver. Gracias, Martín. Gracias a vos. Bueno, Luis Gasulla, el informe que venimos anunciando desde hace tiempo. Buenas noches, Luis.